Estas son las únicas 7 casas embrujadas del mundo que fueron oficialmente documentadas por científicos respetados. Lo que van a escuchar no son leyendas o historias inventadas, son hechos registrados en universidades y archivos médicos por más de un siglo. Y lo más perturbador es que ningún científico ha logrado explicar qué sucedió en estos lugares. Antes de continuar, quiero dejar claro, todo lo que voy a contar hoy está documentado en archivos oficiales de la Royal Society, Universidad de Berlín, Sorbonne y otras instituciones científicas respetadas. No estamos hablando de historias de terror, sino de reportes médicos, estudios físicos y documentación científica que pueden verificar. Soy Alejandro González, investigador de fenómenos científicos inexplicables desde hace 8 años, y puedo afirmar, de los miles de casos de casas embrujadas relatados en la historia, solo 7 fueron rigurosamente documentados por científicos. Solo 7 casos donde médicos, físicos e investigadores renombrados registraron fenómenos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Y hoy van a conocer todos ellos. El primer caso sucedió en 1887, cuando la medicina aún estaba descubriendo los misterios del sistema nervioso. Pero lo que el doctor Edmund Hartwell documentó en la mansión Blackwood cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que es científicamente posible. Inglaterra, 1887. El doctor Edmund Hartwell, médico de la Royal Society, era considerado uno de los neurólogos más brillantes de su época. Había estudiado en Edimburgo y publicado diversos tratados sobre trastornos nerviosos que aún hoy son referencia académica. Fue llamado a la propiedad de la familia Blackwood en Yorkshire para investigar lo que inicialmente se describió como disturbios nerviosos familiares. Los Blackwood eran una familia aristocrática respetada, sin historial de enfermedades mentales o comportamientos extraños. El doctor Hartwell llegó esperando encontrar casos típicos de histeria colectiva, común en la época. Sin embargo, lo que documentó durante 3 meses de observación meticulosa desafió completamente sus expectativas científicas. En su primer reporte, fechado el 15 de septiembre de 1887, Hartwell describió temperaturas inexplicablemente bajas en habitaciones específicas de la mansión. Usando termómetros de mercurio calibrados, registró diferencias de hasta 15 grados centígrados entre habitaciones adyacentes, sin ninguna explicación arquitectónica o de ventilación. Pero eso era solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, el doctor documentó objetos que cambiaban de posición durante la noche. No hablamos de movimientos sutiles, sino de muebles pesados que aparecían en lugares completamente diferentes cada mañana. Sus anotaciones médicas, preservadas en los archivos de la British Medical Association, incluyen dibujos detallados de marcas extrañas que aparecían en las paredes de madera. Estas marcas formaban patrones geométricos específicos que se repetían en diferentes habitaciones. Lo más perturbador fueron los sonidos de pasos registrados en áreas completamente desiertas de la casa. El doctor Hartwell, siendo un hombre de ciencia meticuloso, llegó al extremo de espolvorear harina en los pisos para detectar cualquier presencia humana. Las huellas que encontró no correspondían a ningún miembro de la familia ni del personal doméstico. El último reporte del Dr. Hartwell, fechado el 2 de diciembre, concluía: los fenómenos observados en la mansión Blackwood no pueden ser explicados por el conocimiento médico actual. Recomiendo el abandono inmediato de la propiedad
La familia Blackwood siguió su consejo. La mansión fue abandonada en enero de 1888 y nunca más fue habitada. Pero el Dr. Hartwell no fue el único. 3 décadas después, en la Alemania post-Primera Guerra Mundial, un físico haría descubrimientos aún más perturbadores. 1923. El profesor Heinrich Weber estaba estudiando los primeros fenómenos eléctricos cuando se encontró con algo que desafiaría las leyes de la física conocidas. Weber era catedrático de física en la Universidad de Berlín, especialista en electromagnetismo y autor de varios trabajos pioneros sobre la conducción eléctrica. Cuando la viuda Amelia Famler contactó a la universidad reportando perturbaciones eléctricas imposibles en su residencia, Weber accedió a investigar más por curiosidad académica que por verdadera creencia. La casa de la señora Famler estaba ubicada en un barrio residencial de Berlín, construida apenas 10 años antes, con instalaciones eléctricas modernas para la época. Weber llegó con sus galvanómetros primitivos, esperando encontrar fallas en el cableado o problemas de aislamiento. Lo que descubrió desafió completamente sus conocimientos de ingeniería eléctrica. Durante 6 semanas de monitoreo constante, Weber registró fluctuaciones de energía eléctrica que no seguían ningún patrón conocido. Sus galvanómetros detectaban corrientes que aparecían y desaparecían sin fuente aparente, creando campos electromagnéticos que no deberían existir. Sus diarios científicos, conservados en los archivos de la Universidad de Berlín, describen cómo las lámparas incandescentes se encendían solas en secuencia específica, siempre a las 3:17 de la madrugada. Weber documentó este fenómeno durante 42 noches consecutivas, sin encontrar jamás una explicación. Más inquietante aún, Weber descubrió que los campos electromagnéticos anómalos se intensificaban progresivamente. En su última semana de estudio, los medidores registraban niveles de energía que excedían la capacidad total de la instalación eléctrica de la casa. El 6 de marzo de 1924, la residencia Famler se incendió durante la madrugada. El informe oficial determinó causa indeterminada, pero Weber sospechaba que las anomalías electromagnéticas habían causado una sobrecarga imposible. La viuda Famler sobrevivió al incendio, pero desarrolló un trastorno neurológico progresivo que los médicos no pudieron diagnosticar. Murió 6 meses después en un hospital psiquiátrico de Berlín. Si creen que esto es extraño, esperen hasta escuchar lo que sucedió en Escocia durante los años 30. Escocia, 1934. El Dr. James MacLeod no imaginaba que sus estudios neurológicos revelarían algo que la ciencia aún no puede explicar. MacLeod era psiquiatra en el Edinburgh Royal Infirmary, reconocido por sus investigaciones sobre trastornos auditivos y alucinaciones. Cuando fue enviado a evaluar los reportes de voces fantasmagóricas en la propiedad rural de la familia Morrison, esperaba encontrar un caso clásico de psicosis colectiva. La granja de los Morrison estaba ubicada en las Highlands escocesas, aislada y habitada por la familia desde hacía 3 generaciones. Los Morrison eran granjeros respetados en la comunidad, sin historial de enfermedades mentales o comportamientos extraños. El Dr. MacLeod llegó equipado con los primeros grabadores mecánicos disponibles, dispositivos primitivos pero funcionales para la época. Su plan era documentar las supuestas voces y demostrar que se trataba de alucinaciones auditivas.
Lo que grabó durante 8 semanas de estudio cambió completamente su perspectiva científica. Los grabadores mecánicos capturaron voces humanas en frecuencias específicas, pero estas voces no correspondían a ningún miembro de la familia Morrison ni a personas conocidas en la región. Más inquietante aún, las voces hablaban en dialectos gaélicos antiguos que habían desaparecido siglos atrás. MacLeod consultó con expertos en lingüística de la Universidad de Glasgow, quienes confirmaron que las grabaciones contenían palabras y expresiones que sólo existían en manuscritos medievales, conocimiento al que la familia Morrison nunca había tenido acceso. Pero los descubrimientos más perturbadores fueron médicos. Durante su estancia, MacLeod realizó exámenes neurológicos diarios a todos los miembros de la familia. Sus anotaciones clínicas documentan que 3 miembros de la familia desarrollaron síntomas neurológicos idénticos sin causa médica aparente. Pérdida temporal de audición en frecuencias específicas, exactamente las mismas frecuencias en que aparecían las voces grabadas. El fenómeno más inexplicable ocurrió en la última semana de estudio. Los 5 gatos de la granja murieron simultáneamente durante la madrugada, sin signos de enfermedad, envenenamiento o trauma físico. Las necropsias realizadas por veterinarios locales no encontraron causa de muerte. El Dr. MacLeod abandonó la investigación inmediatamente. En su reporte final escribió: «Los fenómenos observados en la propiedad Morrison trascienden mi comprensión médica actual. No puedo ofrecer explicación científica para los eventos documentados». La familia Morrison vendió la propiedad 2 semanas después y se mudó a Edimburgo. La granja permaneció deshabitada hasta ser demolida en 1950. Pero si creen que estos casos son extraños, esperen hasta escuchar lo que sucedió en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. 1956. Plena Guerra Fría. Un físico nuclear soviético hizo descubrimientos tan perturbadores que el caso fue clasificado por 35 años. El doctor Mikhail Petrov era físico nuclear en el Instituto Kurchatov de Moscú, especialista en radiación y seguridad nuclear. Cuando fue discretamente asignado para investigar anomalías radioactivas en el apartamento de la familia Kozlov, esperaba encontrar contaminación por materiales industriales o médicos. La familia Kozlov vivía en un edificio residencial típico de Moscú, construido en los años 40 sin ninguna instalación industrial cercana. El apartamento estaba ubicado en el 5º piso, sin acceso a sótanos o áreas de almacenamiento. Petrov llegó con contadores Geiger estándar y equipo de detección de radiación de última generación para la época soviética. Lo que encontró desafió completamente su comprensión de la física nuclear. Los contadores detectaban radiación intermitente en puntos específicos del apartamento, pero esta radiación aparecía y desaparecía sin fuente radioactiva identificable. Petrov pasó 3 semanas realizando mediciones exhaustivas, incluyendo análisis del suelo, paredes, tuberías y cualquier material que pudiera contener elementos radioactivos. Sus informes clasificados, revelados solo en 1991, tras la caída de la URSS, describen niveles de radiación que fluctuaban según patrones matemáticos precisos. La radiación aparecía cada 6 horas y 43 minutos. Duraba exactamente 17 minutos y siempre se concentraba en la misma esquina del apartamento. Lo que el doctor Petrov encontró fue tan inexplicable que el gobierno soviético prefirió esconder la verdad por décadas.
Más perturbador aún, Petrov descubrió que la radiación no correspondía a ningún elemento conocido en la tabla periódica. Sus análisis espectrográficos revelaron firmas radioactivas que no coincidían con uranio, plutonio, cesio o cualquier otro material radioactivo conocido. La familia Kozlov fue silenciosamente reubicada a un apartamento en Leningrado sin explicación oficial. El apartamento original fue sellado y declarado zona restringida por razones de seguridad estatal. En su informe final clasificado, Petrov escribió: «Los fenómenos radioactivos observados son inconsistentes con las leyes físicas conocidas. Recomiendo investigación adicional con recursos científicos ampliados». Esta investigación nunca se realizó. El doctor Petrov fue transferido a un proyecto nuclear en Siberia y murió en un accidente industrial 2 años después. Los documentos sobre el caso Kozlov permanecieron clasificados hasta la desintegración de la Unión Soviética. Los casos más perturbadores aún estaban por venir. En Francia, una neuropsicóloga descubriría algo que cambiaría nuestra comprensión de la mente humana. Francia, 1968. La doctora Marie Rousseau estaba estudiando ondas cerebrales cuando descubrió algo que alteraría nuestra comprensión de la conciencia humana. Rousseau era neuropsicóloga en la Sorbonne, pionera en el uso de electroencefalogramas para estudiar patrones de actividad cerebral. Cuando la familia Dubois contactó la universidad reportando presencias no identificadas en su chalet rural, Rousseau vio la oportunidad perfecta para estudiar los efectos neurológicos de las alucinaciones colectivas. El chalet de los Dubois estaba ubicado en los Alpes franceses, una propiedad familiar de recreo construida en los años 20. La familia la había usado durante décadas sin reportar ningún fenómeno extraño hasta el verano de 1968. La doctora Rousseau llegó con equipos de electroencefalografía portátil, tecnología avanzada para la época, planeando demostrar que las supuestas presencias eran simples alteraciones neurológicas causadas por estrés o sugestión. Durante 2 meses realizó pruebas neurológicas diarias a todos los miembros de la familia Dubois, los padres Jean y Claudette, y sus 3 hijos de entre 12 y 18 años. Los resultados que obtuvo desafiaron completamente su comprensión de la neurociencia. Los electroencefalogramas mostraron alteraciones sincronizadas en los patrones de ondas cerebrales de todos los miembros de la familia. Estas alteraciones ocurrían simultáneamente en los 5 cerebros, siempre a las 3:21 de la madrugada, sin excepción durante 63 noches consecutivas. Más inquietante, los patrones cerebrales sincronizados no correspondían a ningún estado neurológico conocido. No eran ondas de sueño, ni de vigilia, ni de ningún trastorno neurológico documentado. Era como si los 5 cerebros estuvieran respondiendo a un estímulo externo que los equipos no podían detectar. La doctora Rousseau expandió su estudio, instalando sensores de temperatura, humedad, presión atmosférica y campos electromagnéticos alrededor del chalet. Ninguno de estos instrumentos registró anomalías que pudieran explicar la sincronización cerebral. En su 7ª semana de estudio, Rousseau decidió exponerse ella misma al fenómeno, durmiendo en el chalet durante 5 noches consecutivas. Sus propios electroencefalogramas mostraron los mismos patrones sincronizados exactamente a las 3:21 de la madrugada. El fenómeno más inexplicable ocurrió en la última noche de estudio. Los electroencefalogramas de las 6 personas presentes en el chalet
registraron una actividad cerebral idéntica durante exactamente 4 minutos y 30 segundos. Era como si 6 mentes diferentes hubieran funcionado como una sola durante ese periodo. La doctora Rousseau abandonó el estudio inmediatamente. En su informe escribió: «Los patrones neurológicos observados no pueden ser explicados por la neurociencia actual. Existe un fenómeno desconocido que afecta la actividad cerebral de manera que trasciende nuestra comprensión». 2 semanas después de que Rousseau abandonara el chalet, un deslizamiento de tierra lo destruyó completamente. Los geólogos determinaron que el deslizamiento era geológicamente improbable, considerando la estabilidad histórica de la zona. La familia Dubois se mudó permanentemente a París. La doctora Rousseau nunca publicó sus hallazgos y cambió su área de especialización a neurología infantil, pero los casos más modernos revelarían fenómenos aún más perturbadores. En Japón, un ingeniero descubriría que la propia Tierra se comportaba de forma imposible. Japón, 1979. El profesor Hiroshi Tanaka era especialista en terremotos, pero lo que registró en la casa Yamamoto no tenía nada que ver con actividad sísmica natural. Tanaka era ingeniero sísmico en la Universidad de Tokio, reconocido internacionalmente por sus estudios sobre predicción de terremotos. Cuando la familia Yamamoto reportó vibraciones estructurales inexplicables en su residencia, la universidad envió a Tanaka esperando encontrar problemas de cimentación o actividad sísmica menor. La casa Yamamoto era una construcción moderna en un suburbio de Tokio, construida según los más estrictos códigos antisísmicos japoneses. La zona no tenía historial de actividad tectónica significativa, y las residencias vecinas no reportaban problemas similares. Tanaka instaló sismógrafos portátiles de alta precisión alrededor y dentro de la propiedad. Durante 6 semanas de monitoreo continuo, sus instrumentos registraron vibraciones que desafiaron completamente su comprensión de la geofísica. Las vibraciones ocurrían con precisión matemática exacta. Cada 12 horas y 14 minutos, duraban exactamente 8 minutos y 45 segundos, y seguían patrones ondulatorios que se repetían con una precisión que ningún fenómeno natural podría producir. Más perturbador, las vibraciones no correspondían a actividad tectónica regional. Los sismógrafos de la Red Nacional Japonesa no registraban ninguna actividad sísmica durante los períodos en que los instrumentos de Tanaka detectaban las vibraciones en la casa Yamamoto. Los datos que Tanaka recopiló mostraban ondas sísmicas que parecían originarse directamente debajo de la cimentación de la casa, pero sus análisis del subsuelo no revelaron ninguna estructura geológica que pudiera generar tal actividad. En su 4ª semana de estudio, Tanaka descubrió algo aún más inquietante. Las vibraciones estaban intensificándose gradualmente. Los sismógrafos registraban incrementos precisos en la amplitud de las ondas, siguiendo una progresión matemática que sugería algún tipo de programación específica. La familia Yamamoto comenzó a reportar efectos físicos: náuseas durante los períodos de vibración, desorientación espacial y, en el caso de la hija menor de la familia, episodios de sonambulismo que coincidían exactamente con los momentos de mayor actividad sísmica. En su última semana de investigación, Tanaka hizo un descubrimiento que lo llevó a abandonar el estudio inmediatamente. Mientras realizaba excavaciones para instalar sensores más profundos, descubrió que la casa había sido construida sobre un cementerio no registrado oficialmente.
Los registros históricos que Tanaka investigó posteriormente revelaron que el terreno había sido usado como lugar de enterramiento durante el período Edo. Pero estos registros habían sido deliberadamente omitidos de los documentos de construcción modernos. Tanaka presentó sus hallazgos a la Universidad de Tokio, pero sus superiores decidieron no publicar el estudio. En su informe interno escribió: «Las vibraciones registradas no pueden ser explicadas por fenómenos geológicos conocidos. La correlación con el cementerio histórico sugiere factores que escapan al ámbito de la ingeniería sísmica». La familia Yamamoto vendió la casa inmediatamente. El nuevo propietario la demolió y construyó un pequeño santuario en el terreno, que permanece hasta hoy. Pero el caso más moderno y detallado estaba por venir. En Canadá, con toda la tecnología digital disponible, una científica condujo el estudio más exhaustivo jamás realizado sobre fenómenos inexplicables. Lo que descubrió cuestionará todo lo que saben sobre física. Canadá, 1995. La doctora Sarah Henderson era especialista en campos electromagnéticos en la Universidad de Toronto cuando decidió aplicar la tecnología más avanzada disponible para estudiar fenómenos que la ciencia no podía explicar. Henderson había seguido los casos históricos de fenómenos inexplicables en residencias y creía que la tecnología digital moderna podría finalmente ofrecer explicaciones científicas. Cuando la familia Mitchell contactó la universidad reportando anomalías electromagnéticas severas en su casa, Henderson vio la oportunidad perfecta para conducir el estudio más completo jamás realizado. La casa Mitchell estaba ubicada en un suburbio de Toronto, una construcción de los años 80 con todas las comodidades modernas y sin historial de problemas. La familia había vivido allí durante 5 años sin incidentes hasta que comenzaron los fenómenos en enero de 1995. Henderson llegó equipada con magnetómetros digitales, cámaras de video digital de alta resolución, sensores de temperatura computarizados y equipos de medición electromagnética de última generación. Su objetivo era crear el registro más detallado jamás realizado de fenómenos residenciales inexplicables. Durante 12 semanas de estudio intensivo, Henderson documentó anomalías que desafiaron completamente las leyes físicas conocidas. Sus magnetómetros registraron variaciones de campo magnético que formaban patrones geométricos perfectos, hexágonos, octágonos y estructuras fractales que aparecían y desaparecían siguiendo secuencias matemáticas precisas. Estos patrones no podían ser generados por ninguna fuente electromagnética conocida. Las cámaras de video digital capturaron lo que Henderson describió como objetos moviéndose en trayectorias que violan principios básicos de la física. Sus grabaciones muestran muebles deslizándose en líneas perfectamente rectas, cambiando de dirección en ángulos de 90 grados sin desaceleración y deteniéndose instantáneamente sin inercia. Los sensores de temperatura detectaron variaciones que creaban mapas térmicos geométricos en el aire, como si fuerzas invisibles estuvieran manipulando el calor según patrones específicos. Henderson expandió continuamente su equipo de medición, agregando acelerómetros, barómetros digitales, detectores de radiación y equipos de análisis espectral. Todos sus instrumentos registraron anomalías simultáneas que sugerían la presencia de fuerzas completamente desconocidas. Su descubrimiento más perturbador ocurrió en la 10ª semana de estudio. Henderson detectó
que las anomalías electromagnéticas estaban afectando el funcionamiento de sus propios equipos. Los dispositivos digitales comenzaron a registrar datos que no correspondían a sus programaciones originales, como si estuvieran siendo reprogramados por las fuerzas que intentaba medir. El fenómeno culminó cuando sus computadoras comenzaron a mostrar patrones de datos que formaban estructuras matemáticas complejas. Henderson consultó con matemáticos de la universidad, quienes confirmaron que los patrones representaban ecuaciones relacionadas con física cuántica avanzada, conocimiento que ningún miembro de la familia Mitchell poseía. Henderson compiló toda su evidencia en un informe de 847 páginas, el estudio más exhaustivo jamás realizado sobre fenómenos residenciales inexplicables. Su conclusión fue revolucionaria. Fuerzas desconocidas por la ciencia actual están operando en la residencia Mitchell. La universidad decidió no publicar el informe completo. Henderson fue transferida discretamente a un proyecto de investigación en física atmosférica. La familia Mitchell vendió su casa un mes después del estudio. La propiedad ha cambiado de dueños 7 veces desde entonces. Ningún propietario ha vivido allí más de 6 meses. Ahora voy a revelar algo que los va a dejar completamente perplejos. Después de analizar todos los 7 casos, descubrí patrones que ninguno de los científicos originales había notado. Patrones que sugieren algo aún más perturbador de lo que imaginamos. Primero, los horarios. Todos los fenómenos ocurrían entre las 3:15 y las 3:30 de la madrugada. 7 casos en diferentes países durante más de 100 años, y todos registraron actividad máxima en el mismo periodo nocturno. Segundo, la duración. Ningún caso duró más de 4 meses. Los fenómenos aparecían gradualmente, se intensificaban durante semanas, alcanzaban un pico de actividad y después cesaban abruptamente, siempre entre 2 y 4 meses. Tercero, el abandono. En todos los casos, las familias abandonaron las propiedades inmediatamente después de que los fenómenos cesaran. No hubo excepciones. 7 familias, en diferentes épocas y culturas, tomaron la misma decisión. Cuarto, la documentación. Todos los casos fueron estudiados por científicos reconocidos en sus campos, utilizando la tecnología más avanzada disponible en cada época, desde termómetros de mercurio en 1887 hasta equipos digitales en 1995. Quinto, la ausencia de explicación. A pesar de un siglo de avance científico, ninguno de estos fenómenos ha sido explicado satisfactoriamente. Los informes originales permanecen tan válidos y perturbadores hoy como cuando fueron escritos. Pero aquí está lo más inquietante. ¿Por qué todos los fenómenos cesaron abruptamente? ¿Por qué las familias siempre abandonaron las casas? ¿Y por qué, incluso con un siglo de avance científico, aún no tenemos explicaciones? Algunos investigadores modernos han propuesto teorías, puntos de convergencia electromagnética, anomalías geológicas o incluso efectos cuánticos a escala macroscópica. Pero ninguna de estas teorías explica completamente los patrones observados. Otros sugieren que estos casos representan evidencia de dimensiones paralelas, donde diferentes realidades se intersectan ocasionalmente. Los horarios específicos podrían indicar momentos cuando las barreras entre dimensiones se debilitan. También existe la teoría de que estos fenómenos son manifestaciones de conciencia colectiva,
donde las mentes humanas, bajo ciertas condiciones, pueden afectar la realidad física de maneras que aún no comprendemos. Lo que sabemos con certeza es que los archivos completos de estos 7 casos están distribuidos en universidades e instituciones científicas alrededor del mundo. Muchos investigadores han solicitado acceso a los materiales originales, pero solo unos pocos han sido autorizados a examinar la documentación completa. ¿Por qué este secretismo? ¿Qué contienen estos archivos que las instituciones académicas prefieren mantener restringido? Entonces recapitulemos. 7 casos, 7 países diferentes, más de 100 años entre el primero y el último, todos documentados por científicos respetados, todos con evidencia física incontestable, y todos permanecen completamente inexplicables. Estos casos prueban que existen aspectos de nuestra realidad que la ciencia actual no puede explicar. Fuerzas, fenómenos o influencias que operan según reglas que aún no hemos descubierto. ¿Creen que existe una explicación científica para estos fenómenos? ¿O hay fuerzas en la naturaleza que aún no hemos descubierto? ¿Por qué creen que estos casos siguen siendo secretos después de tantas décadas? Las respuestas a estas preguntas podrían cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de la realidad, la conciencia y las fuerzas que operan en nuestro universo. En el próximo video voy a revelar los 3 casos de casas embrujadas que fueron tan perturbadores que los propios científicos se negaron a publicar sus descubrimientos. Y esta vez tengo acceso a los reportes originales que fueron mantenidos en secreto por décadas.